de pensiones. Distinto del INPEP. Claro, usted dice distinto del INPEP. Claro. Pero, digamos, ¿en qué es distinto? ¿Cuánto puedes, sí, en qué es distinto y este nuevo esquema, qué sostenibilidad le puede dar en el tiempo y el espacio? El mínimo de sostenibilidad que tiene es 40 años, fíjate, el mínimo. Es bastante tiempo. Aquí, mire, aquí tengo el cuadro de los cálculos. Ajá. Este cálculo se hizo tomando como base algunos datos importantes. Por ejemplo, el salario promedio de los pensionados, promedio, es 664.50 mensual, según datos de la superintendencia. Uh-huh. El crecimiento del salario promedio, que no es el mínimo, es el 2% anual, ¿verdad? En esta propuesta la patronal cotiza 8.75. Aumenta. La patronal nada más. Y los trabajadores lo mismo, 7.25. Entonces, tomando esto como los supuestos de los ingresos, poniéndole una rentabilidad moderada, porque la ley dice el 6%, pero para no hacer cuentas alegres aquí le pusimos 4.50, y tomando en cuenta que hay 734.914 cotizantes y que el incremento de cotizantes es del 1% anual, ¿verdad? Que es más moderado porque en los 10 años del FMLN el empleo creció 1.6% anual, y tomando en cuenta que hay 186.336 pensionados y que el crecimiento de los pensionados por año es 2.65, es decir, crecen más los pensionados que los cotizantes, ya se fijó. ¿Ah? Sí. Así es, pero tenemos un bono poblacional uh-huh. que dura un buen tiempo y que hay que aprovechar. Bueno, con esos supuestos, esta propuesta, que es la de la iniciativa popular No Más AFP, mantiene fondo superavitario totalmente hasta el 2051. Mire la diferencia, ahí cabe. Entonces sí, la propuesta de la derecha no aguantó ni 2 años la vez pasada, por eso es que Paco Flores se comenzó a emitir bonos para pagar pensiones en el 2000, ¿verdad? Entonces esto es bien importante, bien importante. Ojalá ya está la comisión ad hoc, llame a la iniciativa popular No Más AFP, a la Mesa para una Pensión Digna, uh-huh. En fin, a todos los trabajadores que han propuesto un sistema público. ¿En qué se diferencia el Instituto Nacional? El INPEP es de empleados públicos, para empezar. No abarcaba a los privados. Sí. Era una dependencia del Seguro Social la que llevaba las pensiones privadas. Esa es una primera cosa. El INPEP no tenía participación ni control de los trabajadores ni de los patronos. Era muy opaco, no tenía ese tipo de controles, ¿verdad? Ese es un segundo tema. Y un tercer elemento es de que no tenía integrado plenamente todo su sistema de cuentas. Entonces el Instituto Nacional Autónomo de Pensiones es una institución que manejaría los fondos de pensiones y administraría las pensiones tanto para empleados públicos como privados, porque el fondo de pensiones y el instituto es público. Tanto en su junta directiva como en su consejo de administración hay participación del gobierno, de los patronos, de los jubilados y de los cotizantes, de manera que las decisiones que se toman sobre todo el manejo de los fondos y sobre las pensiones tiene control e información por parte de los trabajadores, los jubilados y las patronales, o sea, las 3 puntas del sistema, el que paga, el que recibe, los dos que pagan, ¿verdad? Que es la patronal y los cotizantes, y los que reciben, que son los jubilados. Ahí hay una gran diferencia. Ahí hay una gran diferencia porque no más manejos oscuros como ahora tienen las AFP, ¿verdad? No más. Por otra parte, por supuesto que debe tener mayoría estatal, ¿verdad? Debe tener mayoría estatal para que ningún privado, así sea trabajador o patronal, mueva hilos o tenga la tentación de darle un uso privado o patrimonial a estos recursos. ¿Y por qué no mayoría laboral? Porque es privada también.
O sea, ahí la clave de lo público no es si sos empleado o trabajador. La clave de lo público es que lo público no es empresa y no puede el Estado jalar para ninguna institución. El problema es que los para trabajadores no persona. confían en el gobierno. Ah, pues sí, y sobre todo los trabajadores no confían en los sindicatos a veces. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Por eso se dice que todos tengan control de la decisión, ¿verdad? En la medida en que todos tengan información. Eso es importante. Vaya. Mire, la Ajá. Superintendencia del Sistema Financiero, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, o sea, las entidades fiscalizadoras son parte de la directiva del INAP, de la propuesta de la Iniciativa Popular No Más AFP, porque a la hora de manejar una institución de estas, valorar la cartera, la información sobre el riesgo, etcétera, es importante, es importante. Vaya, hablemos un poco de lo que le pagan los trabajadores en este momento por administrar los fondos a las administradoras de fondos de pensiones. Y esto en el caso de que la propuesta que está apoyando el FMLN, que es el instituto, eso se reduce a la ¿en cuánto mínima, se reduce? A la mínima expresión, porque fíjese que ahorita pagan el 1.9%. Que se la bajaron después de la resolución de la Sala de lo Constitucional un poquito. No, la Sala no ha tenido que ver en eso fue el FMLN. Parte de la propuesta. No, la Sala lo que se metió es a ver la tasa de interés. No, que se le pagaba a los trabajadores por prestar el dinero. Exacto, la sacrosanta comisión de las AFP, aquella sala servil que hubo, nunca lo tocó, para nada. ¿Ah? Fue la propuesta del FMLN la que primero, fíjese que primero tenían 2.2%, después se la bajamos, no, primero tenían 10.8%, primero tenían 3% de los 13 que se cotizaba. Después nosotros se la bajamos a 2.2, es decir, se la bajamos en un 25%. Y finalmente les quedó en 1.9. O sea que de 15% que se ahorra, 1.9 es de las AFP y 13.1 es del trabajador. ¿En el instituto cómo queda eso? Porque tienen que tener 0.5. Baja a 0.5. Solo para cuestiones administrativas. Netamente administrativa. O sea que la comisión baja. Y además no se cobraría comisión por administración de pensiones, ¿verdad? Ni comisión, bueno, esa ya se la quitamos, la comisión de cuentas inactivas. Sobre esto hay que tener cuidado. Por ejemplo, Cambio Democrático propone quintuplicar la comisión de las AFP privadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la comisión. Ahora, pregunto, en este nuevo esquema, ¿habrá posibilidad, porque ahí anda el diputado Francis Habla diciendo que le den el pisto a los cotizantes, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos casos, como por ejemplo de enfermedades. Eso está considerado en la propuesta. Yo le he dado los elementos principales, pero siempre usted puede retirar. Pues acuérdese que puede tener pensión por invalidez. Sí. Eso se mantiene. Pensión para los sobrevivientes, claro que se mantiene. ¿Ah? Eso no tiene ningún problema. No, pero en este momento, a usted lo que hace el administrador de fondos de pensiones es decirle, le vamos a dar un préstamo de su pisto. Claro. Y usted tiene que pagar intereses. No, pero es para sí mismo. Claro, pero el punto es, vaya, por ejemplo, andaba por ahí. Francis dice que se lo den. Sí, en algunos casos, como por ejemplo enfermedades terminales, decía él. Eso ya está considerado en la ley. Es que Francis abusa de la ignorancia. Ajá. Porque todos los que tienen invalidez o una enfermedad tal pero que mire, no les permita usted no se dio cuenta, jubilarse, tienen derecho pero a una, usted no se dio cuenta pensión. Que en redes sociales andaba una señora ahí que tenía metástasis por cáncer. Ajá. Y los eruditos médicos de las administradoras de fondos de pensiones dijeron que ella no tenía. Por eso es que el sistema debe ser público. Por eso debe ser público. Porque el médico de las AFP está viendo el negocio de la AFP. Los intereses de la administradora. Claro, por eso el sistema debe ser público. El problema no es que no esté en la ley que pueden retirar su dinero. El problema es que hacen trampa cuando protegen con especial interés las ganancias de las AFP y no el interés del trabajador, porque el sistema privado
jamás va a pensar en otra cosa que no sea ganancias, si para eso existe la... Vaya, si comparamos el sistema actual de las administradoras de fondos de pensiones con lo que está apoyando el FMLN, que es precisamente el Instituto Nacional Autónomo de Pensiones. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Aparte de lo que ella plantea, que no se va a pagar una gran la pensión. diferencia es que ahorita la pensión mínima no es el salario mínimo, para empezar ahí. Y se va a subir el salario mínimo. Al salario mínimo, que en este caso es 300. Ajá. La otra gran diferencia es que en el sistema privado estricto, la gente se retira con máximo 30% de retorno, y ahora sería 60%. Y mucho más alto, puesto que el salario básico regulador sería estrictamente de los últimos 3 años. Vaya, en ejemplo, esta señora, si usted gana $1,000, ahora se retira con 310. Así es, máximo. En este ejemplo, si usted gana $1,000, se retiraría con 600. Ah, ok. Vaya, es una gran diferencia. Una gran mejoría. La otra gran diferencia es que establece la pensión universal para las personas mayores de 70 años que no han podido cotizar en su vida y que no tengan, que no declaren IVA, que no declaren renta y que no tengan pensiones de otro tipo. Es decir, eso es fácil controlarlo. ¿Y se despreocupa usted por cuánto tiene en su cuenta individual y cuánto tiempo le va a alcanzar? Así es, porque eso es solidario. Usted lo que debe preocuparse es de cotizar. Ajá, vaya. Porque estaba aquello también ahora, de que vaya, usted no puede pretender tener pensiones de $500 si tiene un salario mínimo y ese salario mínimo apenas le va a alcanzar para su periodo de... Si tiene salario mínimo, su pensión va a ser el salario mínimo, porque la pensión mínima es salario mínimo. Sí, pero en el nuevo esquema. En el nuevo esquema. No, en este esquema. En este esquema es 207, porque Funes subió la pensión mínima, antes era 140. Pero el presidente Funes la subió a 207. Y la paga el Estado, así sea AFP. O sea, el Estado financia las pensiones privadas, porque las AFP no tienen la capacidad, porque se llevan para utilidades esa plata, de mantener en el tiempo las pensiones. Vaya, o sea, que usted se jubile con lo que se jubile. No, tiene que llenar los requisitos. No, claro, no, pero me refiero a que al hecho de que... La clave es su salario básico regulador. Exacto, vaya, por eso. Y entonces usted va a estar seguro de que cualquiera que sea el escenario, su pensión va a ser como 60% mínimo, de los últimos 3 años. No, y en el caso de... Como mínimo el salario mínimo. El salario mínimo. Así es. Dependiendo cuál sea el salario mínimo en ese momento. Y es que eso es lógico, porque si sube el salario mínimo, también suben las cotizaciones, porque la cotización es un porcentaje del salario. Bueno, usted decía en un programa anterior, doña Lorena, que era la única propuesta seria que había. Es la única propuesta seria porque tiene un proyecto de ley completo que ve todos estos elementos. Pensión de sobrevivencia, pensión anticipada por enfermedad. Es un proyecto de ley completísimo. Pensión solidaria. Todo eso tiene ahí. Es decir, las otras tienen buenas intenciones, pero no tienen un proyecto de decreto serio, coherente, ¿verdad? Completo. Y yo espero que la Comisión de Hacienda vea esto a fondo, ¿verdad? Ahora, ese discurso de que fondos chéveres, multifondos, ese nos lo hicieron cuando privatizaron. Y con esa flauta engatusaron al montón de gente que hoy está llorando que tiene mala pensión. Sí. ¿Verdad? Y bueno, y las 20,000 señoras que son de los obligados a pasarse al nuevo... Los obligados a privar son los que peor les va. Están afligidas las señoras que... Les queda bien bajo. Ajá, les queda bien bajo. Porque estos son los jubilados primero del sistema obligado al sistema privado. Y allí se ve con claridad si para algo sirve esta situación. Es para darnos cuenta que el sistema privado no resuelve. Fíjese. Algo más, la propuesta de la Iniciativa Popular, no más AFP, dice que este 60% y estos beneficios se van a aplicar a todas las personas, se hayan jubilado o no, del sistema privado. Es decir, que los que se han jubilado 2018, etcétera, estos que han salido serían beneficiarios de esta propuesta y todos. ¿Cuál es la diferencia entre esta propuesta y la del Cambio Democrático? Cambio Democrático
solo quiere beneficiar por 5 años a los jubilados de los próximos 5 años, de aquí al 2024, como quien dice, de aquí a las presidenciales. Es como muy puchica. Mientras que la propuesta de la Iniciativa Popular No Más AFP es permanente, no solo para 5 años. Pero es que lo que pasa, doña Lorena, es que estas señoras, y digo señoras porque como son mujeres en su mayoría por la edad. Exacto. Salen beneficiadas con la propuesta de la Iniciativa No Más AFP. No, pero es que lo que pasa es que aquí platicábamos con algunos líderes sindicales y decían, por ejemplo, hay que solventar, urgente es solventar el problema de estas 20,000 mujeres, decían, porque van a tener una pensión de hambre, decían, ¿verdad? Entonces, hay que hacer la reforma para solventar la situación de estas señoras y que no reciban lo que según el cálculo se les va a entregar, y después le entramos al tema de ver una reforma más integral. Lo que pasa es que si solventan y no resuelven el sistema, ¿con qué van a pagar? Porque eso es dinero constante y sonante. Yo estoy de acuerdo en que hagan la reforma urgente, porque no puede esperar más. Estoy de acuerdo en que es urgentísimo. Le voy a decir cuántas personas se van a jubilar. Ando buscando aquí el tema de quiénes cuántos se van a jubilar pronto. No lo hay. Pero son entre mujeres y hombres, son como 20,000 entre mujeres y hombres, no es 20,000 mujeres. Pero el tema es que para mí es urgente que lo resuelvan, porque estas personas están sufriendo producto de la privatización del 98. Pero si no hacen una reforma completa, no van a tener con qué pagarles. No van a tener con qué pagarles. Entonces es importante. Entonces nada sirve que se haga la reforma si no hay dónde para pagar. Así es, tienen que ver la fuente de financiamiento. Y la fuente de financiamiento se podría resolver solo si se hace la reforma integral con el Instituto Nacional. O si han de querer subir impuestos, porque esa es otra posibilidad. Que digan, hay que subir los impuestos para no quitar la privatización, ¿verdad? Y poder tener el dinero para pagar. Porque 20,000, imagínense, 20,000 por 300, ¿cuánto es? Si todos fueran de salario mínimo. Haga la cuenta. Sí, un montón de pisos. Es un montón de plata. Y no todos son salario mínimo. Entonces, uno tiene que ver correctamente que es urgente esa reforma para que podamos realmente, vaya, mire, ya le voy a decir, aquí los tengo yo, son 13, en el 2000, sí, son 20,000 al 2024 entre hombres y mujeres que van a haber sido pensionados ya del sistema privado puro. Y fíjese que aquí tenemos nosotros, en eso de que dicen que no trabajamos, pero aquí tenemos algunos cálculos que hemos hecho. Por ejemplo, si usted solo, óigame bien, solo le subiera a estas personas, si usted solo le subiera $100, si solo le subiera $100, que no es el caso, lo que están proponiendo son 23 millones más, si solo le subiera $100, pero no estamos hablando de subirle $100, sino de duplicar, ¿verdad? Sí. Entonces aquí duplicar las pensiones, tendrían que ver de dónde van a sacar unos 80, 100 millones más el primer año. ¿Para arreglarle el problema a estas señoras? Claro. No, en los 5 años, no, porque ya vamos avanzados. Sí, por eso le digo. Sí, son como el primer año son como 60 millones, el segundo 70 y así. Bueno, vamos a ver cómo avanza el tema. Pero nosotras sí queremos dar claro que nosotros apoyamos que todos estos jubilados del sistema privado puro que empezaron a jubilarse en el 97, 20 años después de la privatización, se les nivele cuanto antes su pensión. Y para eso es urgente hacer la reforma, o más bien derogar este sistema privatizado que no va a permitir resolver este problema. Antes de entrar a otros temas, quisiera agotar, usted es de las principales
asesoras en este momento del FMLN para el tema Hacienda, en Hacienda, y conformes de la aprobación que se le dio al gasto para el 2020, doña Lorena. Mire, hay una gran movida literalmente, ¿verdad? Porque al final el presidente Bukele le regaló 500 millones a la élite de Arena, ¿verdad? Porque dio una amnistía fiscal que no es como las que han habido antes, porque ahí están queriendo hacer el revoltijo. El ministro, sí, él les dijo que ustedes ya habían hecho también. No, eso. pero no es lo mismo, porque esta perdona hasta los que ya están en el sistema judicial demandados para que paguen. Eso es distinto. Se ha metido, bueno, es costumbre de él, meterse hasta en la parte de la administración de justicia en materia tributaria. Y según el ministro de Hacienda, dejaban de cobrar 500 millones para solo cobrar 100. Entonces, ¿a quién le dejó de cobrar estos 500 millones? Pues 500 millones que debían en su mayoría la élite económica que es financista de Arena. Y por eso fue que Arena descaradamente dijo: primero votemos la amnistía fiscal y después el presupuesto. O sea que el gobierno le pagó por adelantado a Arena y le dijo: vaya, yo te apruebo tu decreto de amnistía a cambio de que tú después me votes por el presupuesto. Este presupuesto lleva 2 artículos inconstitucionales que son los del mecanismo de la partida secreta, el 14 y el 17, que yo espero que alguien trabaje esta inconstitucionalidad. Yo no soy abogada, pero sé que es inconstitucional porque ya la Sala de lo Constitucional los había expulsado de la legislación anteriormente y hoy ahí van de nuevo. Eso de que el ministro puede cambiar partidas sin permiso de nadie. Segundo, este presupuesto lleva gastos encubiertos en los gastos financieros por más de 100 millones de dólares. Este presupuesto... Pero no lo resolvieron eso, pues fue parte de las consideraciones que ustedes hicieron. No lo resolvieron, lea bien el dictamen. Dice que se le recomienda que ese dinero lo ponga donde va a ser. O sea que quedó libre ese dinero. Esos 111 millones quedaron libres. ¿Ah? Por otra parte, le recortó los fondos a la atención de la salud de las mujeres y en general 64 millones de dólares menos de los programas para el adelanto de la mujer. Se cumplen este año 25 años de la aprobación de la Plataforma Mundial de Acción para el Adelanto de la Mujer. Y en este 25 aniversario, nuestro gobierno da pasos de retroceso impresionantes. Pero mire, destruyendo programas estratégicos para la atención de las mujeres. Me llama la atención, usted dice que hay una disminución, eso tiene que ver con salud, ¿no? Salud y Ciudad Mujer. Pero de 668.1 millones en el 2019 se pasó a 700 no, permítame. 700 de salud. Sí, 757.8 millones para el 2020, un incremento de 13.42%. Mire, del incremento, 33 millones son gastos financieros, que es lo que estamos denunciando que es un robo, bueno, no un robo, pero una partida secreta encubierta, ahí en hospitales le lleva. O sea que ya el incremento ese, quítele 33 millones para empezar, ¿verdad? Que van para gastos financieros que no se van a realizar y que lo confesó el ministro. O sea que no hay tales de que es un gran incremento. Y el otro incremento es el desembolso que el FMLN dejó arreglado para el Hospital Rosales. Entonces realmente no hay ese gran incremento que han dicho, para nada. Incluso cuando uno ve con lupa lo de medicamentos, que es distinto de bienes y servicios porque ahí van otras cosas, resulta ser menos que en los gobiernos del FMLN. Es decir, que el incremento que le hicieron a salud, 33 millones van a la bolsa de a saber quién. Porque ahí confesaron que no eran para lo que... Bueno, lo que pero decían. las carteras que tienen aumento, defensa, seguridad... Y también en gasto financiero, fíjese que defensa pasó de 800 mil dólares a 25 millones en gasto financiero. Y ahí el ministro aceptó que no era para eso, pues o sea, confesaron. Desgraciadamente confesaron. Mire, el Ministerio de Trabajo gastaba 90 mil pesos en gastos financieros y hoy le pusieron 1.650.000. O sea, y ellos confesaron que no era para gastos financieros y jamás dijeron para qué era. Y no era para salud tampoco, puesto que lo habían puesto en gastos financieros. Bueno, eso ojalá
no vayan a aparecer metiendo propaganda hasta por los oídos a la gente con fondos sacados de los gastos financieros. Bueno, ustedes no votaron por el presupuesto. No, ¿cómo íbamos a votar si tenemos conciencia? Es un presupuesto con grandes irregularidades. Y están conscientes de las consecuencias políticas electorales. Mire, el FMLN ha subido en intención de voto por ser coherente. O sea, es que un partido que no sea coherente está hablando de la encuesta de la UCA. Claro, y no nos ponían en el 4 y hoy dicen que estamos en el 11.6. ¿Sí o no? Pero si quieren revisemos esas. El presidente dijo que éramos el 4 y la UCA dice 11.6. El presidente dijo que él tenía el 90 y en el de la UCA salen 70. Esa es la realidad. No me alegran esas cifras, pero se nota. Pero ¿cuánto tienen los partidos políticos? El 2% no, tienen. A mí no me diga los partidos, ahí está la intención de voto. Y en la intención de voto a esta fecha, el FMLN, de acuerdo a la información del mismo gobierno, ha subido 7 puntos y algo. Entonces yo me voy a los datos duros, porque cuando hablan de los partidos, como que Arena y el Frente, Nuevas Ideas y Gana y el PCN fueran lo mismo. Ahí hay un sesgo. Pero cuando usted ve por partido, está claro, de acuerdo a lo que el presidente dijo, que éramos el 4, ¿se acuerda? Que ahí aparece que ha subido. No son datos para celebrar, pero sí es interesante que cuando un partido de oposición tiene dignidad, tiene coherencia, hace el control que le corresponde como oposición, el pueblo se lo reconoce. Pero si un partido no tiene dignidad, no tiene coherencia, entonces el pueblo no se lo reconoce. Y tanta mentira que ha tenido Nuevas Ideas, ya le empieza a pasar factura. Esa es otra cosa interesante. Por eso esa disminución de yo creo de 50 décimas son, ¿verdad? No son 50 décimas, aparece con 70% y ellos se jactaban de estar en el 90 y no sé cuánto. O ya se le olvidó que decían que eran el 90 y fichas, y ahí aparecen con el 70. 97%. ¿sí? Vaya, y hoy tienen 70 según eso. O ellos habían mentido, o han pegado una gran bajada. Yo creo que partían de la base de los otros sondeos de opinión, no de este en particular. Pues sí, pero los otros son las Gallup y otros que siempre ellos salen publicando. Ahora, pero la UCA es bastante seria. Que el FMLN, por mantenerse con coherencia, es como una oposición, es lo que se espera de un partido, que sea coherente, que sea honrado intelectualmente y de las manos, como dicen. Bueno, me parece eso que dice, porque quiero saber, doña Lorena, en realidad tengo que preguntárselo y con eso venimos, que cuánto les va a poder afectar lo que está enfrentando el señor Sigfrido Otón, expresidente de la Asamblea Legislativa, acusado de desviación de más de 6 millones de dólares. Dicen que tiene una super red, que no sé qué. Mire, lo primero ya venimos. Vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa. Y vamos a hablar también un poquito con relación a precisamente lo que han denominado, porque salió un comunicado del partido, un comunicado oficial, donde aducen haber una persecución política, y otros dicen que no es persecución política. Los que cuestionan y critican dicen que son políticos perseguidos por corrupción, ¿verdad? Ya regresamos. Bye.